La hormiga en línea. Buenas tardes a todos. Pues si gustan ahí por el clima tomarse un cafecito calientito de una vez, pueden pasar. Hoy vamos a presentar un tema precisamente que tiene que ver con la fecha del día de hoy. La Sociedad de Cronistas de Azcapotzalco, afortunadamente contamos con mucho talento y muchas personas que conocen diferentes temas y se especializan a veces en determinados días y eventos. En este caso, nuestro compañero Juan José, pues nos va a dar algo que tiene que ver precisamente con el día de hoy, la caída de Tenochtitlán. Y pues bueno, vamos a darle un aplauso para que se anime y empecemos de una vez. Y algunas moscas que tienen algunas preguntas lo hacemos al final del tema. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a empezar. Antes de nada, buenas tardes para todos ustedes y gracias por haber venido. Para que los que no me conozcan, mi nombre es Juan José Telles Correa y me conocen como Juan José Telles Correa. Y como Juanjo, ¿verdad? Sí, yo, antes que nada quiero agradecerle aquí a mi amigo Roberto Cuauhtémoc Ortiz, presidente de los cronistas de Azcapotzalco, que me hace el favor de dar una oportunidad de una pequeña charla del día de hoy. Hoy día es muy especial, conmemorativamente. Hoy, 13 de agosto del 2025, se cumplen 504 años exactamente de un 13 de agosto, pero de 1521, que fue la toma de Tenochtitlán. Fue la toma, muchos dicen conquista, otros dicen toma, y eso involucra un asedio, unos preparativos. Y el tema es muy fascinante y es muy extenso, muy extenso. Voy a tratar de leer algunas cositas por ahí para darnos un contexto y quizás me vaya a rezar tantito y vuelva a adelantar para ir agarrando el tema, porque si me voy desde el principio y final, pues no acabamos dentro de 4 horas. Así de que entonces yo quisiera hacer una observación sobre la historia, para empezar. Me gustaría hacerles una observación y decirles que no existe una verdad absoluta histórica. La historia es solamente una interpretación, aunque hay hechos irrefutables, por supuesto, como el nacimiento o la muerte documentada y registrada de muchos personajes, siempre y cuando exista prueba de ello. En la historia se describe los acontecimientos. Según los escritores o cronistas, con las fuentes o criterios que cada uno interpreta, hay cronistas e historiadores de la época como Bernal del Castillo, López de Gómara, Solís, etcétera, que difieren en los mismos hechos acontecidos. O sea, unos dicen una cosa, otros dicen lo mismo, pero lo interpretan por su lado, unos que exageran, otros disminuyen. Así que por eso la historia realmente no es una verdad absoluta, sino de manera interpretativa. Así que entonces, para irnos acomodándonos en la historia como han sucedido las cosas. Ahora bien, al igual que muchos cronistas que vivieron en los hechos históricos, difieren acontecimientos como la batalla de Otumba, por ejemplo, es un ejemplo, en que algunos cronistas, que eran 10,000 guerreros que ven en la batalla, indígenas que ven en la batalla de la tumba, otros dicen que 50,000 o 40,000, otros dicen que 100,000, pues ahí no se ponen de acuerdo cuántos.
Para mí había sido un número no muy grande. Esa batalla fue la última batalla que tuvieron antes de llegar a Tlaxcala. Y eso está dentro de la conquista de la Ciudad de México, de la ciudad de Tenochtitlan. Así que, más o menos es lo que les voy a centrar para que me apoye. Ahora sí, y me ven, ¿verdad? Ahora bien, más o menos para darle una situación aquí a las cosas, vamos a hablar. También quiero dar un mensaje sobre la historia, ¿eh? Cuidado con los fantoches en redes sociales, que son expertos en cultura náhuatl, pero desprecian la labor de arqueólogos, etnólogos e historiadores. Son los mismos que aseguran que en Mesoamérica no había sacrificios humanos, ni dioses, ni guerras, ni desollamientos, ni cabilalismo, ni maldad, porque para ellos aquí era un Edén. El que habla en náhuatl no los hace mexicas, ni anahuacas, como se denominan. Son ciudadanos mexicanos mestizos con apellidos españoles. Que se pongan penachos y asistan a rituales light, no los hacen ser mexicas. Que se aprendan unos cuantos pasajes de historia y que decidan a capricho qué es verdad y qué es falso, no los hace expertos. La cultura de los pueblos mesoamericanos no es nuestra, es de los que lo vivieron hace 400, 600, 500 años atrás. Nuestra labor es intentar aprender de ella, entenderla, respetarla y preservarla en libros. Pretender apropiarnos de su cultura es una segunda colonización más fashion y ridícula. La historia no es un juguete. La historia hay que aceptarla tal y como es. Diciendo esto, vamos a empezar un poco del tema. Como ustedes saben, el día de hoy, 13 de agosto, se cumplieron 4 años de los hechos históricos muy importantes que fue la caída de Tenochtitlan. Y fue un día como hoy, con mucha lluvia. O sea que sí coincide la historia, ¿no? Pues bien, por efecto de tiempo, ya no sé, el tema es mucho, muy largo y muy interesante. Le voy a enfocar en algunos contextos, como algunos antecedentes, alguna práctica, la planificación que hizo Cortés y su estrategia, el sitio, más o menos, y como decía hace rato, voy a saltarme de un lado a otro y regresarme para poder entenderlo. Ahora, aquí yo hice un apunte de Cortés y Moctezuma. Por ejemplo, una de las características en la forma de gobernar de Moctezuma, o Yotzi, es que no hablaba con nadie. O sea, que era muy reservado, era muy callado Moctezuma. Uno de los miembros de la nobleza era el que fungía de intermediario, aunque Tlatoani escuchara lo que sus interlocutores decían. De esa misma manera actuó Cortés, lo cual debió ser bastante lento y ya aburrido, ¿no? De por sí, Moctezuma era calladón, era reservador, y luego cuando entendía el idioma castellano, el intérprete con Malinche, y luego decía a su compañero, oye, entonces era muy tedioso, ¿no? Pero así fue. Después de hospedar a Hernán Cortés en el Palacio de Jesús,
el padre Axelacatl, entraron todos los pipilci con regalos para los extranjeros, plumas finas, joyas, 6,000 piezas de las más finas copas de algodón, comida, plata y oro. Cada una de las personas que entraban se arrodillaba, o sea, al Tlacuani. Hacían las reverencias, entregaban su ofrenda, luego caminaban hacia atrás sin darle la espalda al Tlatuani. Se sentaban en cosquillas con la cabeza y miradas hacia abajo y pedían permiso para salir. Moctezuma, o Moctezuma, como le quieramos llamar, le respondía hacia el noble que estaba a su lado, como ahorita, ¿no? Y él hablaba y el otro sabía, sin mirar de frente y de espalda. O sea, cómo era Moctezuma raro en ese aspecto, ¿no? O sea, el brasileño mira, ¿no? Dile que se vaya, porque algo, ¿no? Eran los protocolos que se usaban en la antigüedad. Me voy a saltar tantito aquí para irnos más rápido. Tenochtitlan. Ahora vamos a hablar de Tenochtitlan. Situada en la orilla occidental del lago de Texcoco. Eso lo hago para ubicarnos en donde estaba Tenochtitlan, o lo que es el centro histórico hoy. Es la capital azteca, donde tenía más de 200,000 habitantes, lo que la convertía en la mayor ciudad de la América precolombina. Tenía una superficie entre 12 y 14 kilómetros cuadrados y estaba conectada a la orilla occidental del lago y a la campiña circundante por 3 calzadas, una que va hacia el norte, que sabemos que es el de Tepeyaca, otra al oeste, que es el de Tlacopan o Tacuba, y la otra que es el sur, la de Iztapalapa. Siempre se dice que son 4 calzadas, es lo que hemos aprendido todos. Realmente fueron 3 calzadas. La cuarta se puede decir porque era la salida al embarcadero, iba hacia Texcoco, pero estaba dentro del plano de la ciudad de Tenochtitlan. O sea, no era un camino hacia Texcoco. Además, llegaba a las orillas del islote de la ciudad y estaba el embarcadero. Por eso le llaman calzada, pero realmente nunca fue una calzada, fue una calle. Pero las calzadas grandes, que obviamente la más larga, la del norte, la de Tepeyac, y la de Tacuba. La del norte pues, se bifurcaba hacia Azcapotzalco, una bifurcación, por ejemplo, hacia Vallejo, hacia la Tenayuca, y en el sur, la calzada de Iztapalapa se bifurcaba hacia Coyoacán. O sea que, pero la calzada era una forma. Entonces ya nos publicamos más o menos. Les digo eso por el asedio que va a tener los hispanos contra Tenochtitlan. Así que todo era pura agua. Y de hecho, cuando fue fundada, vamos a decir que de fundación, estando en medio del lago prácticamente, pues las calzadas servían para ir, regresar, y al mismo tiempo para protegerse de los enemigos. Los enemigos de los pueblos antes de llegar a los palos, porque era muy difícil de llegar por el camino y además había puentes que quitaban los puentes y que no pasaban, entonces era una protección. Por eso es que para Cortés estuvo estudiando eso, no cómo el agua para atacar, porque era bastante muy difícil, pero por el agua. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hicieron más adelante. Por ejemplo, a los conquistadores se les permitió entrar a la ciudad pacíficamente el 8 de noviembre y se maravillaron con los enormes templos
los jardines de flores y los canales, los mercados callejeros de productos comerciales que llegaban de todos los rincones de Mesoamérica. Moctezuma, o Moctezuma, también conocido como Moctezuma, y Cortés se reunieron e intercambiaron regalos. Es posible que el gobernante azteca recelara de estos visitantes tras haber oído hablar de sus anteriores victorias militares, pero parecía indeciso sobre qué hacer con ellos. La diplomacia, en cualquier caso, se esfumó 2 semanas después, cuando Cortés tomó a Moctezuma como rey, y esto fue un 14 de noviembre. Los españoles querían el tesoro, y el gobernante azteca se vio obligado a jurarse súbdito del rey de España, Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Hubo otras profanaciones, como la colocación de un crucifijo en la cima de la pirámide sagrada azteca, que fue el templo mayor. Sin embargo, Cortés tenía ahora sus propios problemas. Se había excedido en su autoridad al avanzar sobre la capital, lo que molestó a Velázquez de Cuba, quien técnicamente tenía el único derecho de conquista en México. Para preservar su posición, Velázquez, gobernante de Cuba, o gobernador de Cuba, envió una fuerza al mando de Atilón de Narváez a Veracruz para apresar al conquistador. Cortés pues se vio obligado a abandonar Tenochtitlan y enfrentarse a estos rivales por el futuro tesoro, por lo que en mayo de 1520 dejó Tenochtitlan en manos de una pequeña fuerza española al mando de Pedro de Alvarado. Eso ya todo el mundo ya lo conocemos, esas anécdotas, pero como antecedente. Ahora bien, pues vamos a hablar un poquito a la noche triste para una feroz batalla. Terminó Cortés tomando el control del templo de Yopico, el que prendió fuego horrorizando a la población. Moctezuma fue sustituido por Cuitláhuac, como ya sabemos, como nuevo líder azteca después de que Cortés lo liberara tontamente en su prisión. Es que le había dicho, estaba Cuitláhuac junto con otros nobles de Tacuba, de Texcoco, pero le dijo a Cortés que liberara a Cuitláhuac para que pudiera traer alimentos y habituallas, ¿no? O sea, productos para que siguen ahí los españoles, los hispanos, y convencer a la gente que se calmara un poco. Entonces Cortés dice, bueno, yo creo que sí, no hay problema. Pero se salió mal la jugada, porque cuidado en cuando se fue, empezó a reunir el ejército para atacar a los hispanos. Y ahí donde empezó todo. Los españoles quedaron atrapados en el palacio de Axayácatl y fueron blanco de los misiles enviados desde el imponente Templo Mayor. Una feroz batalla acabó con Cortés tomando el control del templo de Yopico, a que prendió fuego, horrorizando a la población. El 30 de junio de 1520, Cortés huyó de la ciudad en la batalla nocturna. Esta sangrienta retirada se conoció como la Noche Triste, y ya sabemos, ahora ya le cambiamos el nombre, por el nombre de la noche victoriosa. Pero yo les voy a hacer un comentario. Noche triste para los hispanos y también noche triste para las chicas, para el pueblo prehispánico. ¿Por qué?
victoria no fue, porque una victoria es cuando se gana. Sí, gracias. Bueno, le presento antes, ya se va. Mi hermana Lorena Guadalupe, ella es Correa, que me hizo favor de visitarme. Adiós, Lorena, muchas gracias por venir. Adiós, María. Luego presento por tu esposo, ¿ven? Su esposo, un día que nos recibe Roberto y se puede, fue piloto aviador y tiene tantas experiencias y conoció a Diego de Rivera, o a Diego Rivera, su esposo de es un le voy a traer un día para que nos platique. Ok, proseguimos. Perdón, Entonces, esa sangre carretera se conoció como Noche Triste. Ya sabemos que es Noche Victoriosa, entre comillas, porque también se dice que murieron de 3.000 a 6.000, pues entre mexicas y cataclecas también, y gente de tepanecas, y murieron juntos muchos en cuando se persiguieron a los hispanos. Entonces fue una pena muy fuerte, por cierto, hasta que se perdieron muchos hombres ahí. Así que victoria es cuando se gana. Pero aquí no, nada más se fueron, no los alcanzamos, o las fueron bien y hasta ahí quedó. Por eso, a ciertos puntos es muy discutible esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito del asedio. Antes de llegar a la seguridad del territorio tlaxcalteca, Cortés tuvo que ganar primero una gran batalla acerca de Otumba el 7 de julio, porque me va a hacer rato, donde los aztecas intentaron de una vez por todas acabar con los invasores extranjeros. Después de varias campañas más y recibir esfuerzos por mar, los españoles acabaron regresando a Tenochtitlan 10 meses después para vengarse y cortar el corazón del imperio que había creado tanto enemigos de Mesoamérica que nadie se uniera a él en la guerra contra los invasores. O sea, Cortés hizo tomar venganza, obviamente, y ya a fuerzas invadir o conquistar Tenochtitlan. Y era una necesidad, ¿no? Era un reto para él. Y se convirtió en una base y fuente de abastecimiento inestimable para Cortés. En 3 meses siguientes se tomaron otras ciudades, como Coyoacán, como Iztapalapa, ¿vale? El control azteca, estaba en el control azteca sobre la zona que rodeaba su capital. Hay que recordar que los únicos aliados, entre comillas, eran los escocanos, algunos de Iztapalapa, algunos de Coyoacán, quizás algunos de Banecas, otros de Lomato-Tihuacán, Otomíes, pero eran muy pocos los que apoyaban a los mexicas, porque ya todos estaban volteándose en contra del imperio y se unieron o se aliaron hacia Cortés. Por eso Cortés tuvo que luchar todavía, hacer varias batallas para poder controlar a aquellos pocos de los aliados de los mexicas. Y Texcoco, que era el fuerte, el Texcoco, pues dobló las manitas y se alió con Cortés de todas maneras. Así que por eso fue de que estén vivos, prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a un minuto más, adelantar. Los antecedentes, por ejemplo. Recordemos que una parte del ejército español, junto con algunos indígenas aliados, se encontraban hospedados en el palacio de Axayácatl y se veían en peligro, ya que los mexicas estaban enardecidos por la matanza causada por Pedro de Alvarado y sus huestes, masacrando en ausencia de Cortés una gran cantidad de sacerdotes y capitanes mexicas cuando celebraban una gran fiesta. Fue en el
mes de Coxcatl, cuando se celebraba una solemne festividad en honor a Tezcatlipoca en el Templo Mayor. El padre Durán señala que la festividad era celebrada el primer día de ese mes, que corresponde al 20 de mayo de nuestro calendario. En dicho festejo participaban los guerreros Águila y Jaguares, así como sacerdotes y capitanes mexicas, los más granados de las órdenes, tanto militares como religiosos. Vázquez de Tapia, quien participó en esa matanza, argumenta que fueron 300 a 600 indios muertos, entre ellos algunos nobles y señores. Pues bien, al enterarse Cortés de este episodio, inmediatamente regresó a la ciudad de Tenochtitlan, engrosando su ejército, eso sí, con gente que venía con partido de Narváez, y más aliados indígenas que se sumaban a la incorporar de las filas de Cortés en el camino de regreso. Al llegar, los mexicanos los dejaban pasar. La entrada a Tenochtitlan ocurrió poco después de mediodía, era el 24 de julio, día de San Juan. Había huellas de enfrentamientos de batalla, casas quemadas, y el lugar se respiraba un ambiente hostil en la gente. Llegó Cortés al Palacio de Azterácate, donde hubo una cierta calma durante unos 2 o 3 días. Después empezaron las escaramuzas y al verse sitiados decidieron salir. Pero en los planes de Cortés no figuraba el abandono de la ciudad, ya que confiaba en darles vuelta a la situación mediante una solución política, pues tenía en su poder a Chimalpopoca y a una serie de notables, los cuales seguramente confiarían en formar un nuevo gobierno en la ausencia o la muerte de Moctezuma. O sea, él, la verdad, no se quiere ir a pesar del peligro, y estaba como convencido de poder de diplomacia, de hacer un gobierno junto con los mexicas, un gobierno nuevo. Era su esperanza para evitar muertes y sangre y además el riesgo de ellos. Pero no le funcionó. De no ser por un Blas Botello de Puerto Plata, un hidalgo montañés que lo acompañaba, un nigromante dedicado a la astrología y a las ciencias ocultas, que lo convenció que debería salir esa noche, pues de otra forma, lo dijo textualmente Botello, ya no tendrían escapatoria y no quedaría hombre de ellos con vida. Y Cortés ordenó entonces salir esa misma noche. Yo estaba ahorita. Antes había caído una granizada. Era el 30 de junio de 1520. Cortés llamó a los oficiales y mostrándoles el tesoro les dijo que cada cual podía tomar lo que quisiese, y encargó a Alonso de Ojeda revisar todos los rincones del palacio para que asegurarse de que no dejaba a nadie. Hay que tomar en cuenta que Cortés había apartado supuestamente el quinto real para el rey del tesoro que se había agenciado del palacio de acá junto con los regalos. Pero en ese momento pues dijo, a ver, traigan todo y repártaselo como sea y vámonos. No hay que dejar aquí el tesoro, ¿no? Y los hispanos, con temor y todo, y por la huida, pero agarraron lo que pudieron, ¿no? Y eso también fue la desgracia de ellos, encargaron mucho oro en la huida, ¿no? Yo comienzo la salida y se tiraron para tomar la calzada de Tacuba, la que lleva a Tacuba, o a Tlacoca, por ser la más cercana del palacio y la más corta en tierra firme.
y por tener solo 3 cortaduras grandes, mientras que la de Iztapalapa tenía más de 7 cortaduras. Estaba más largo y había más cortaduras. Hoy decidieron irse a la esquina, ahora sí que a la esquina, darle vuelta y vámonos. Diezmados y perseguidos rodearon el lago por tierra firme, llegando a los llanos de Otumba. Volvemos a los llanos de Otumba, el 7 de julio. Ahí se encontraron con una gran multitud de indios que descendían de las alturas a las faldas del monte hasta el Necan. Eran miles de ellos. Aquí no dicen que eran 40,000 y no, pero nada, es que son miles de ellos. Para detenerlos. Estaban alrededor de 300 españoles con 22 a caballo y cerca de 2,000 aliados. Gracias a que Cortés derribó al capitán de los indios que comandaba el ataque, y al caer el suelo, Juan de Salamanca lo remató. Muerto el capitán, en la batalla los indios se dispersaron y desbandados que comenzaron a retirarse. Eso algún día, por lo menos el tema de la batalla de Otumba, con todos los pormenores, pero aquí les voy a adelantar que gracias a esto, al matar al líder, que se supone que era un hermano de Moctezuma, el más chico, y entonces era el comandante del ejército que había enviado para agarrarlos antes de llegar a Tlaxcala, que fue en Otumba. Y yo me decía, bueno, ¿y por qué 300 españoles? Porque ya andaban los otros 200 o 1,000 que ya habían españoles, como de Narváez, habían muerto más de la mitad de hispanos. Y como ustedes fueron parte de Tlazaltecas, prácticamente. Y entonces, pero se sabía, también en Europa se estilaba ese tipo de ataques, pero aquí supo bien que al matar al líder, al comandante, al jefe, al general, mexica o del pueblo que fuera, era el momento en que se acababa la batalla y se perdía. Estas son esas técnicas más tomadas por los indígenas, por eso también perdimos. Además, ellos no estaban acostumbrados, los indígenas, a pelear en campo abierto. Y otra de las consignas que también echó a perder fue el de no matar o tratar de matar al enemigo, sino de capturar los mismos. Esa era la consigna. Y en ese caso, en la batalla de Otumba, por ejemplo, Huitlao había dicho que tenía la orden de matar, pero ya era muy tarde esa orden. Ya cuando subieron, pues ya le acabó todo. Pero ellos seguían tratando de capturar. Pues eso es lo que captura, que no captura, y que puedo, no puedo, pues los 12 caballos que había nada más, y todos más heridos, hambrientos, gusanos, Cortés sufrió una pedrada en la cabeza, que lo tuvo mal, perdió la movilidad de 2 dedos, y se había dicho por las alpecas que si mataban al líder, se podían salvar. Y fueron tras él, y lo reconocieron, porque iba en ambas, iba con su penaje grandote, iba con su estandarte, el comandante era muy listo, y fue cuando abrió la carga de caballo
Dice, hasta llegar, a ver si llegamos. Y ven espadazos y como que y maten, y rebanen estómagos y rompan cabezas. Y así fue. Entonces, a galope, llegan, tumban al comandante, lo llevan, lo volvieron y lo matan. Y agarra cosas el batería, el estandarte, y lo presenta así. Y como que todos los indígenas estaban así de a 6, ¿no? Y mataron a nuestro jefe. Y pues en lugar de ya atacamos más, fueron. Además, le voy a decir una cosa, no eran guerreros los que fueron a la batalla de Tumba. Algunos guerreros eran obviamente mexicas, algunos texcocanos, algunos de aquí de Escapozalco y sobre todo de la región de Teotihuacán, pero no eran guerreros todos, eran gente del pueblo, nacehuanes, que los armaron con lo que pudieron, pero no estaban adestrados, no eran guerreros, no, y además eran muchos jóvenes realmente. Por eso también esa estrategia no sirvió para que salieran vivos. Y también fue la suerte. Y luego yo, pues gracias a Santiago, que se apareció en un corcel blanco que nos dirigió en esa batalla, pues todos quedaron, pues, ¿cuál corcel blanco? No, pero bueno, así se dice, en la imaginación o no sé. Una vez llegados, los recibieron y curaron sus heridas. A consecuencia de una pedrada, es lo que le decía hace ratito, recibida en la cabeza, Cortés tuvo desvanecimientos. Lo atendió el maestro Juan, un tal Juan, el único cirujano disponible que llevaban los hispanos. Y fue asistido por curanderos indígenas. También sufrió una lesión en la mano, una parte del pedernal le quedó dentro y no pudieron extraérselo. A causa de ello, perdió el uso de 2 dedos de la mano izquierda. Y mientras él se restablecía, lo propio ocurría con el resto del ejército, todos tenían que atenderse las heridas. Cortés, lejos de escarmentar, abrigaba intenciones de marchar nuevamente a Tenochtitlan. Pues qué valor, ¿no? Vamos muy bien y tenemos que regresar. Y obviamente el ejército, no, ya, párate. Está muy difícil, ¿no? Porque quería vengarse por la afrenta recibida. El ejército, en su mayoría, al saber de esta intención de Cortés, se trasladaron a Villarrica, a Veracruz, en cuanto se hubiese ya recuperado las fuerzas. Y no querían otra cosa que retornarse a Cuba. Ellos ya no querían saber nada de aquí. Y habían cubierto ya la cuota de emociones muy fuertes. Cortés de antemano que retornar sería la muerte, ya que sería aprehendido, juzgado y ejecutado junto con otros por haber desobedecido las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. No quería terminar así. Sería para él un deshonor. Preferiría morir luchando, tratando de conquistar estas tierras. Sus soldados descontentos le presentaron un requerimiento solicitando el retorno inmediato a la costa, y eran mayoría. Cortés los reunió y les hizo un largo razonamiento, y para convencerlos les recordó que a pesar de su inferioridad numérica, cuando llegaron, en las grandes batallas había resultado victoriosos. España tenía sus ojos fijados en ellos, y que en la corte estaban pendientes de sus noticias. Se habían comprometido a colocar a esos reinos bajo la corona del emperador. En esas circunstancias,
darse la media vuelta constituiría un deshonor. Además, vendrían más refuerzos y contaban con mayores aliados cada día, los indígenas. No quería verse débiles ante ellos, ya a los que lo apoyaban, ¿no? Pues les daría pauta para que se confederaran y los atacasen ellos mismos, y todo lo logrado hubiera sido en vano. O sea que si ellos la pensaban como débiles y como generosos, los indígenas se confederan y los atacan. A sus aliados principales, los tlaxcaltecas, sobre todo. Entonces, Cortés no quiso dar esa pauta. También les recordó que esas tierras eran muy ricas y en caso de ganar, obtendrían poder, tierras y mucho oro. Dejados llevar por todo esto, se convencieron en quedarse. O sea que siempre sí se quedaron. Pues no estaba lo ubicamos un poquito, a ver si está bien. Sí, de la matanza de Pedro Mayor. Como digo, eso es un poquito atrás adelante para. Y eso es una cita textual de Fray Diego de Durán. Don Pedro de Alvarado mandó poner a las 4 puertas del patio de Pedro Mayor, alrededor 40 soldados, 10 en cada puerta, para que por ahí ninguno se les fuese. Y mandó otros 10 que se fuesen hacia los que tocaba el tambor, donde les pareció que andaba la gente más ilustre, y que llegando matasen a que cañara el vapor, al tambor, y luego tras él a todos los circunstantes alrededor, los cuales los predicadores del Evangelio de Jesucristo, o por mejor decir, discípulos de iniquidad, sin ninguna tardanza hicieron, entrando entre aquellos desventurados, desnudos en cueros, con solamente una manta de algodón a las carnes, sin tener en las manos sino rosas y plumas, y con ellos bailaban. Los tendieron a todos a cuchillo, lo cual, como vieron los demás, acudieron a las puertas para huir y eran muertos. Por lo que guardaban, por los que aguardaban las puertas, de suerte que querían meter y esconder por sus aposentos, huyendo de aquellos inicios del demonio. No pudiéndose esconder de ellos, fueron todos muertos, quedando el patio lleno de sangre de aquellos desventurados y de tripas y cabezas cortadas, manos, pies y otros las entrañas de fuera, acuchilladas y estocadas. Era el mayor dolor y compasión que se pudo pensar, especialmente en los dolorosos gemidos y lamentaciones. Y que ahí, en aquel patio, se oía a los montes, hacían resonar, de las piedras hacían quebrantar de dolor y lástima, miedo, 8 o 10,000 señores, no sabe cuántos, en la cual consistía la nobleza de México, muertos y hechos pedazos en el patio del templo, sin haber hecho ni cometido cosa que lo mereciese, sino que eran haceres, dado sus bienes y haciendas, y de comer y beber todo lo que les era necesario, con tanta abundancia como lo requerido. Ese es un comentario, es un texto que hizo de Durán respecto a la matanza de justamente. Vamos a hablar de la estrategia militar hispana. La caída de Tenochtitlan
que ocurrió el 13 de agosto de 1521, fue el resultado de una combinación de estrategias militares, alianzas con pueblos indígenas enemigos de los mexicas y la propagación de enfermedades como la viruela para acabar la monarquía. Hernán Cortés, líder de la conquista española, implementó tácticas como el bloqueo marítimo y el corte de suministro de agua potable para debilitar la ciudad. Además, la construcción de bergantines para controlar el lago de Texcoco fue crucial para el asedio. Tengo a entregarte tu reconocimiento en Sí, amor. un palomar. ¿Te lo digo? Gracias. Ya no me puedo quitar el contigo. Claro que sí, mi amor. Ese es tu lugar que va a partir. Pues muy buenas tardes, ahorita continuamos escuchando esta crónica de Tenochtitlan y el día de hoy pues hago entrega pública de un reconocimiento a nuestro amigo cronista Juan José Telles Correa. Un aplauso por favor, que se presentó en el Faro Azcapotzalco, Xochicalli con un gran éxito, y en cuanto termine su crónica pues yo les traje a presentar un libro de mi autoría, Náhuatl Español, y quien quiera participar en el Faro pues a veces se tarda un poquito la Secretaría de Cultura, pero les entrega su reconocimiento. Un aplauso a Juan José para que continúe con su crónica. Muchas felicidades, Juan José. Gracias, no creo que me merezca tanto, pero muchas gracias. Gracias por muchas gracias por todo y son sorpresas que da la vida. No me esperaba que llegara mi hermana y llegó mi hermana. No es verdad que llegara Marisol y con mi diploma. Ahora, a veces seguir, a ver si les gusta. Si está gustando. Bueno, la alianza con pueblos indígenas. Cortés logró alianzas con grupos como los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de los mexicas, y proporcionaron un gran número de soldados y conocimientos de los terrenos. Dice, aquí están todos mis hombres, son tuyos, y seguimos cómo está todo, dónde ir, dónde no ir, a toda, ¿no? Como eran los enemigos acérrimos de los mexicas, ¿no? Ya quedan acabados. Luego viene siendo la superioridad militar. Los españoles contaban con armas de fuego, armaduras y caballos, que les dieron una ventaja considerable sobre los guerreros mexicas. Pero otras de las causas de las cuales pudieron a luchar la batalla. Luego fue el aislamiento y el bloqueo. Cortés implementó un bloqueo naval y terrestre, cortando el suministro de alimentos y agua a Tenochtitlan, lo que debilitó enormemente a la ciudad. Fuera sin agua, fuera sin comer, todos sitiados, todos en contra de ellos. Sí. Y además el uso de la artillería, los cañones y la construcción de los bergantines permitieron a los españoles atacar desde el agua y la tierra, dificultando la defensa mexica, destruyendo recursos que apoyaban a Tenochtitlan, debilitando así la defensa de ellos. Luego, estrategia de tierra arrasada. Los españoles, junto con sus aliados indígenas, destruyeron ciudades y recursos que apoyaban a Tenochtitlan, debilitando su resistencia. Luego hubo ataques coordinados. Cortés dirigió sus fuerzas en diferentes puntos estratégicos alrededor del lago, atacando en varias direcciones para desorganizar la defensa mexica. Especialmente, nos comentaba el compañero hace rato, ahí se mandó un refuerzo a Tepenaca,
porque esa zona era mexica. Entonces Cortés se entra allá, quizás luego a la copa, a Tacuba, a Oril, a Coyoacán, usaron grupos estratégicos para atacar por tierra, aparte de los navíos o los extranjeros. Estaba bien planificado todo, no, sí, porque Cortés era bueno, parece. Con mucho riesgo, pero pues. Y la resistencia mexica, a pesar de las estrategias de Cortés, la resistencia mexica fue feroz y prolongada. Los mexicas lucharon valientemente, defendiendo su ciudad con determinación. Sin embargo, la combinación de hambre, enfermedades y la superioridad militar de los españoles finalmente llevó a la caída de Tenochtitlan. Ya no pudieron más. Consecuencias. La caída de Tenochtitlan marcó el fin del imperio mexica y el comienzo de una colonización española en Mesoamérica. La ciudad fue saqueada y destruida, y la población indígena sufrió una drástica disminución debido a las enfermedades y la violencia. La conquista de Tenochtitlan abrió paso al dominio español en el continente americano y a la transformación cultural y política de la región. No olvides dar like, suscribirte al canal y recomendar.